La región centroamericana está viviendo uno de los momentos de mayor tensión. Con la llegada al poder nuevamente de Donald Trump, hay muchas medidas que se estarán tomando y otras que ya se están tomando que nos afectan directamente como naciones, directamente como región por estar muy cerca y también ser un filtro de las personas que vienen de otros países hacia los Estados Unidos. Ahora se nos ha nombrado, por lo menos a El Salvador, o está en un proyecto para que seamos el tercer país seguro. Falta de ver qué acuerdos se han tomado y si al final se llegan a concretizar todos, una parte o ninguno. ¿Usted está de acuerdo en ser un tercer país seguro y que los criminales de los estados o que están en Estados Unidos vengan al país? No sé, piénsalo. Buenas noches, qué bueno estar con todos ustedes. Soy Francisco Gómez, bienvenidos a este espacio que se origina desde Agape TV Canal 8, en producción de Mix de Medio y reproducción de Radio La RR para todos ustedes 24 horas en línea. Hoy tengo el gusto que nos acompaña la diputada del Parlamento Centroamericano, Karina Sosa, experta también en el tema migratorio y experta por conocimiento, por estar in situ junto a nuestros hermanos que buscan el sueño americano y que no la están pasando bien. Karina, qué gusto que nos acompaña. Muy buenas noches. Muchas gracias y buenas noches a todas las amigas y amigos que están pendientes de esta entrevista que siempre nos permite tener temas de actualidad en discusión y para sensibilizarnos más sobre lo que está pasando en nuestro país. Gracias. Bueno, Karina, sin duda no nos equivocamos al tenerla a usted porque tiene muchísimo conocimiento sobre las decisiones que se toman para el área también, para la región en la que nosotros estamos. Llega Donald Trump al poder, inmediatamente hay medidas que afectan a los inmigrantes. Gran mayoría de inmigrantes son latinos y aunque fuéramos una minoría, nos afecta directamente. A la región, ¿cómo le afecta las medidas anti-inmigrantes que se han tomado? Que fueron promesas de campaña y al parecer las va a cumplir. Bueno, es importante decir que desde los anuncios, que en realidad no lo puedo plantear como anuncio porque la gente en Estados Unidos lo siente como amenazas, pero desde esos anuncios, desde esas manifestaciones en el periodo electoral en Estados Unidos, se empezaba a sentir un ambiente tenso y habían valoraciones sobre si realmente ya siendo presidente, en ese entonces el candidato Donald Trump iba a ejecutar todas esas promesas, amenazas o anuncios de campaña que estaba haciendo. Yo era de las personas que pensaba que lamentablemente sí lo iba a cumplir. Y lo dije en varios espacios televisivos y de radio. Pero muchos dijeron al inicio, Karina, y voy a retroceder mucho en el tema, que eso le iba a afectar porque el voto de los latinos no lo iban a tener. Sin embargo, no fue así. Podemos ver que hubo un voto considerable de los latinos que estuvo apoyando y acompañando su candidatura. Pero ¿por qué existía eso de que no lo va a hacer? Son cosas de la campaña o son planteamientos de campaña, no lo va a ejecutar. Y yo decía, cuidado con decir que no lo va a hacer, porque es que ya viene de ser presidente. Y cuando fue presidente, no anunció, por ejemplo, la eliminación de TPS. ¿Y quién lo eliminó el TPS? Fue él. Quien lo retomó y lo amplió 18 meses más fue el expresidente Biden cuando ya llegó a ser presidente. Pero Donald Trump no lo anuncia y lo quita. Fue incisivo. Y ya había tomado el tema migratorio, pero considerándolo como lo ha tomado en esta oportunidad, lo había hecho de manera tímida, porque hoy sí ha sido agresivo. Parece ser que le está dedicando mucho más énfasis a su política exterior y sobre todo a poner en orden las cosas en la región para no seguir siendo afectados por el flujo migratorio y, que lo ha dicho súper claro, la visita del señor Rubio obedece justamente dentro de una agenda. Los dos puntos principales ha sido, según palabras de ellos, eliminar o reducir esa migración ilegal, le llaman ellos, para mí es irregular, pero ellos dicen reducir o eliminar la migración ilegal. Y el segundo punto es el tema de frenar la expansión de China en nuestro territorio. Y si usted ve, ha habido una combinación, se ha tejido muy bien ambos puntos que son los principales de su interés y se ven reflejados en la visita y la toma de acuerdos que están dando como resultado esta semana del señor secretario de Estado, Marco Rubio.
lamento decir que lo que yo he percibido desde ese tiempo hasta ahora y con incrementos durante el tiempo en la medida que se van dando más acciones es el temor, la incertidumbre, la zozobra, la angustia, el qué voy a hacer ahora si me deportan, cómo voy a mantener a mi familia en El Salvador. Tenía la expectativa de de traerme a mis hijos, o íbamos a estar con mi esposa. No sé. El núcleo completo. No sé, la familia, yo puedo decirles con propiedad, porque he recibido mensajes, estoy en contacto con la comunidad migrante y puedo decirles que desde la campaña electoral existía eso que ha venido en incremento. Y por eso es que ayer, que tuve la oportunidad de estar en varios medios de comunicación, planteaba mi preocupación y mi inconformidad, más allá de plantearlo como política, como diputada centroamericana y como salvadoreña, lo planteaba justamente como lo último, como salvadoreña y como una mujer empática, sensible y que ha estado cerca de los migrantes, y primero Dios seguiré estándolo, porque he recibido ese sentimiento y ver que en la oportunidad primera que tuvo el presidente de este país de reivindicar a su pueblo, de poner sobre la mesa del debate ese sentimiento que yo le estoy expresando, que lo he percibido y que usted también y que seguramente muchos, porque somos familias de migrantes, claro, la gran mayoría, pero no poner sobre la mesa ese tema realmente es un gran pecado. Ese quizá, Karina, sea de los puntos que nos van a quedar. O sea, ¿qué hablaron? Porque sí, yo estoy de acuerdo de que ese negocio que se quiere hacer por el tercer país seguro, esto, lo otro, sí, pero yo escuché a la embajadora ayer y ella hablaba de algunos puntos de los que se había tocado, pero que darle seguridad a los salvadoreños, no escuché algo así. Que el TPS, que se hablara, que fuera a abogar por los migrantes salvadoreños, el gobierno, y que toda negociación esté sí o sí, si respetas los derechos, si respetas a mis compatriotas. Ese punto habrá estado sobre la mesa. Nadie lo ha dicho. Yo debo decirle a la gente, y voy a citar cosas de la realidad. El presidente, cuando tiene ganas de poner su prioridad, la pone con bomba, platillo y en todos los espacios, y hasta hace cadenas. O conferencias de prensa donde solo el yo estoy citando el actuar de él durante el tiempo cuando ha tenido prioridades que plantearle a la población salvadoreña. Pero en esta oportunidad no tuvo como prioridad, porque no ha sido el primer punto, ni se asoma. Ya terminó el día de ayer y yo esperaba otro tuit a las 5 de la tarde, a las 10 de la noche, donde nos contara si habló en algún momento del tema de su gente, a la que él exaltó y puso en primer plano en un momento electoral, en la última campaña. Recuerden cómo los instrumentalizó. Por favor, no lo olviden, porque le urgía, le interesaba, los necesitaba que le enviaran el voto para sus funcionarios que estaba promoviéndose en esa campaña y para él mismo. Después no existieron, y no lo estoy diciendo yo, solo estoy trayéndoles recordatorios, amigos y amigas, recordatorios. Recuerden que los exaltó y recuerden que después los olvidó, por no decir otra palabra. Y ahora son los grandes invisibles en este primer encuentro porque no lo hemos escuchado. Y si a él le hubieran interesado, hubieran sido su prioridad. Pero ¿qué es lo que nos vendió? Porque como a él no le gusta dar su brazo a torcer, pero a todos nos quedó claro que el brazo quedó torcido, o sea, por más que lo oculte y lo pinte y lo disfrace como el superacuerdo que jamás nunca se había hecho, por más que lo pinte así, realmente lo que todos vimos fue que escupió para arriba y como que le cayó en la cara. Y no es la primera, porque en lo que va del final de año hasta ahora ya van como 3. Primero con ese tema de la minería, que yo debo de hacer un reconocimiento a las iglesias, principalmente a la católica, que fue quien tomó la iniciativa por esforzarse en salir y reivindicar el derecho a la salud, a la vida y a nuestro medio ambiente.
Y eso está ahí latente y le está generando un desgaste, Francisco. Y después lo del Fondo Monetario Internacional con el tema del Bitcoin, que ha tenido que aceptar las condiciones que le han puesto. Y ahora esta visita que nos deja en claro que no hay megacuerdo alguno. La visita de Marco Rubio para el siguiente bloque y leer el comunicado oficial de Casa Presidencial sobre esa base hablar y preguntarnos otra vez, ¿y dónde quedan los salvadoreños? Sí. Hacemos una pausa, ya regresamos en No sé, piénsalo, de Agape TV, Canal 8. Buenas noches, gracias por estar en No sé, piénsalo todos los miércoles a las 8, acá en el 8. Hoy está con nosotros la diputada del Parlamento Centroamericano, Karina Sosa. Nos acompaña, estamos haciendo en este instante análisis de la visita de Marco Rubio, las medidas tomadas por Donald Trump, en qué afectan a la región, pero directamente a nuestro país. Según un post publicado por la Casa Presidencial, los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos firman memorándum de entendimiento en cooperación nuclear civil. Allí me pongo a buscar y no se habla sobre los migrantes salvadoreños. O sea, ¿qué es esto de hoy nos tenemos que volver en expertos nucleares? O sea, ¿desde cuándo nosotros? ¿O cómo pues, lo podemos tomar? No sé su risa que me diga. Es que he escuchado y he leído tantas cosas y realmente la sabiduría está en el pueblo. Hay comentarios muy, muy elaborados en las redes sociales que realmente sí, la gente ha visto con bastante indignación esto. Y no me río por eso, sino porque me río, porque es que en algunos comentarios yo leía que este presidente quiere comparar a El Salvador con otras potencias que tienen este tipo de avance en su ciencia, lo cual no está mal. Nosotros debemos de procurar avanzar como país, eso es bueno. El tema aquí son las prioridades, Francisco. Si su prioridad es la energía nuclear o su prioridad es no seguir cerrando escuelas, estimular la educación, apostarle a la agricultura. Mire, una noticia que yo vi el día de ayer me preocupa mucho. Frijol, ¿hasta cuánto tenemos en este país? Y entonces usted dice, por el amor de Cristo Jesús, estamos complicados en temas vitales para la vida de un país. ¿Y por qué no lo pones como tu prioridad? ¿O no conoces la realidad de tu gente? ¿O no te duele a donde le duele a la gente, donde le está apretando el zapato? ¿O te vale cómo vive la vida la gente más pobre y simplemente querés ponerte como el país más cool y mejor y que está al nivel de las potencias? Por favor, eso refleja, en primer lugar, soberbia y desconocimiento. Soberbia de que quiero ser el mejor porque ahí dice la cárcel más grande, que va a recibir, dice también a las personas que han cometido delitos en Estados Unidos, en la cárcel más grande, que va a costarle a Estados Unidos una cantidad módica, pero que para nosotros va a ser significativa y que eso le va a permitir invertir en salud. Es lo que decía. Jamás nos traduce en dólares cantidad módica, cantidad significativa, ahorro. ¿Cuánto es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué lo consideró así? ¿Por qué consideró alquilar la cárcel a un precio módico? Está alquilando la cárcel. Eso es lo que nos dice. Pero citan que es un tema migratorio y lo venden como que tocaron el tema migratorio, pero es que lo que ha hecho es aceptar y ofrecerle más a la agenda del señor Rubio que traía encomendada por el presidente Trump. O sea, ¿ofreció más? Ofreció más. Sí, él mismo dice, le hemos ofrecido. Ahora entiendan por qué dice que es un acuerdo que nunca antes existió. El mejor de todos los países que ha visitado, el mejor. Él ofreció la cárcel. Él la ofreció. Entonces yo me pregunto, ¿será que lo que no sabemos nosotros es que puso sobre la mesa, yo le doy la cárcel, pero tráigalos, le voy a alquilar la cárcel? Mire, pero ¿qué significa, Karina? Pero no me toque los TPS, por ejemplo, o veamos cómo hacemos un convenio para el tema del retorno digno, o no sé, qué sé yo.
algo relacionado con ellos. No nos lo dejan ver, no fue prioridad, es lo que yo puedo decir. Probablemente sí estuvo ahí en la discusión, o probablemente fue al revés. Recibimos a la gente y aquí está esto. ¿Y qué significa recibir delincuentes? O sea, ¿a qué hablamos? Porque que he entendido por el conocimiento de la población, o lo que he entendido, que son solo venezolanos los que van a venir y son los del tren de Aragua y creen que van a venir en un tren y aquí va a pasar y todo. Ok, pero ¿qué significa? Porque yo interpreto que son de cualquier nacionalidad. Sí. Cualquier tipo de delincuente, o sea, de personas que han cometido delitos en los Estados Unidos. Según la redacción de la información que nos han dado públicamente a todos. Ese es el problema, la transparencia acá Sí, no existe. lo que nos han dado es eso. Lo que hemos conocido más ha sido por boca de la embajadora también, que ayer hizo algunas declaraciones muy interesantes que nos ayudan a hilvanar hilos y a entender mejor las cosas del por qué la recepción de personas que han cometido delitos. Pero no habla solo de venezolanos, habla también de estadounidenses. Y cometer delito, ¿qué significa? Pues entrar a un país de manera irregular puede ser considerado por una autoridad como cometer un delito, porque usted está violando una legislación. Y, de hecho, hay un listado de personas de nacionalidades pendientes que circuló hace varias semanas, en donde hay una cantidad que supuestamente de esas nacionalidades ya tienen una orden de deportación. Yo veía una cifra, no sé si será real, pero veía en el caso de salvadoreños que pasa de 200,000 que tienen orden de deportación. Guatemaltecos 250,000 que tienen orden de deportación. Nicaragüenses creo que son 45,000. Hondureños andan por 200,000 y algo también con orden de deportación. Pues estamos hablando de cantidades grandes de personas que también dijo, y no aparece en el tuit del presidente, pero sí en las declaraciones del señor Rubio, dijo que como primer punto el presidente Bukele había aceptado la recepción de las personas retornadas salvadoreñas, que no se negó a recibir. Eso lo dijo él, no lo dijo el tuit del presidente. Lo cual hasta cierto punto ha sido así durante el tiempo. Han venido siempre, pero el punto es que hay también algunos que señalan que ha habido un incremento, pero como no tenemos cifras y como se oculta información no podemos precisar. Pero de hecho esas deportaciones dan pie para comentarle de que el año pasado cerramos con más de 14,000 salvadoreñas y salvadoreños que fueron deportados de Estados Unidos en su mayoría y un porcentaje menor de México. O sea, estamos hablando de más de 14,000 personas que representan a más de 14,000 familias que fueron retornadas o deportadas, y eso significa que no pueden, y de hecho no nos dan, el gobierno no nos da esa cifra mágica de lo que a ellos le apuestan, que es la migración inversa, que dicen que está pasando en este país, que se está viniendo la gente. Yo hago sarcasmo de esto y digo, pues, quizás ellos hablan de esos 14,000 deportados, porque ellos son los que están viniendo. El gobierno no le da cifras de cuánto es el porcentaje de salvadoreños que se están viniendo por su propia voluntad, porque quieren vivir aquí, pero es la campaña que tienen ellos para invisibilizar a esa cantidad que yo le menciono de personas que salieron de esta patria llamada El Salvador porque no encontraron la oportunidad que esperaban y tuvieron que emigrar, y los agarraron en Estados Unidos y México y los deportaron el año pasado, más de 14,000. Pero esos son los que agarraron y los que pasaron, porque hay gente que pasó o terrestre o incluso perdiendo su visa. Y hay otros que no fueron de esa forma y no se fueron a Estados Unidos, pero salieron de este país porque no encontraron esperanza ni oportunidad y pidieron un asilo en otro país. Yo conozco muchos casos de personas que han solicitado asilo en países de Europa, en países de la misma región centroamericana y por supuesto también en Estados Unidos y México. El año antepasado, la Comar de México daba una cifra de 35,000 salvadoreños solicitantes de asilo, el antepasado. Y el año pasado yo vi un dato que me llamó la atención, que también según datos de la Comar, El Salvador se ubicaba en los primeros 4 países solicitantes de asilo en México.
Eso es una forma de migrar también, invisible, porque cuando algunos analistas políticos hablan de la migración y la deportación, solo se centran en la deportación del que trató de entrar a Estados Unidos. Pero le estoy hablando de otros segmentos que cuando usted suma, esto pasa de 14,000 personas que han salido de este país por falta de oportunidad. Entonces, usted se pone a pensar, ¿cómo es que para el presidente y todos los que en el momento electoral eran candidatos a diputados y él mismo a presidente, dirigían sendos mensajes, dándole un lugar reivindicativo a los migrantes en el exterior? Y después que pasa la elección, no existen. Y después vemos la angustia de los TPS buscando que Biden les dé una prórroga antes de salir. Hacen huelga de hambre en Washington, frente al Capitolio. Ustedes pueden buscar en las redes sociales de la Alianza por el TPS. No les estoy mintiendo. Huelga de hambre para hacerse sentir y de pedirle al presidente saliente, denos una prórroga como mínimo antes de que se vaya. Y es así como la logran. Pero cuando se da la prórroga, ¿quién la anuncia? La embajadora de El Salvador en Estados Unidos. Eso para mí es chocante, porque yo he sido testigo de cómo ellos le han tocado la puerta a esa embajada para que los acompañe en su cabildeo, en Senado y en Congreso, hasta el punto de que hace 2 septiembre se le fueron a parar enfrente de la embajada con carteles, a hacerle una protesta. Pero en esas 2 oportunidades que ha habido prórroga, ella es la que da el anuncio. Me parece a mí bastante chocante, repugnante, el que no los acompañen, el que los utilicen, y ahora en esta visita tan trascendental en donde se podía hacer una negociación justa, ganar, no se visibilizó en este primer resultado que nos dan. A mí me preocupa, siento que los está dejando abandonados y los ratifica cada día más. Con nosotros la diputada Karina Sosa. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más en No sé, piénsalo. Buenas noches, tercer bloque, gracias a usted cenando. Bueno, qué alegría, y si lo hace en familia, mucho mejor, y si ya está en casa. Y estamos analizando cómo le va al país, a la región también, ante las medidas anunciadas por los Estados Unidos, la visita de Marco Rubio, pero también conocer qué se hace en el Parlamento Centroamericano. La región, ¿cómo toma estas medidas, Karina? ¿Y qué se puede hacer de parte del Parlamento Centroamericano, del cual usted dignamente representa a El Salvador? Bueno, Francisco, la semana pasada tuvimos sesiones en Guatemala y durante una la mensual. Sesión plenaria. Esta sería la primera sesión después de que Trump también toma la presidencia. Después de esto. Entonces, presenté una iniciativa y solicité a mis colegas que la pasáramos con modificación de agenda, que se pudiera aprobar en el momento, y así fue. Recibió el respaldo de los diputados de los diferentes países de la región, excepto de los diputados del partido de gobierno. Los diputados de Nuevas Ideas de nuestro país se abstuvieron de votar por esta iniciativa, que lo que tenía en esencia, o lo que tiene en esencia, es un llamado de alerta y una muestra de solidaridad y compromiso con los migrantes como Parlamento Centroamericano, de acompañarlos en el respeto a sus derechos y en la defensa de los mismos. Y también pedirle al SICA que cree una comisión especial que atienda la situación migratoria en la región, que no solo se tiene que referir uno a crear una comisión porque hay amenazas o acciones tomadas por Estados Unidos hacia la región, sino que también analizar lo que ha venido en incremento en la región y que tiene que ver con ese flujo migratorio del sur y extracontinental que está tomando a nuestra región como ese tránsito, pero de manera más intensa que antes. Entonces es una combinación de cosas. Las circunstancias propias en nuestra región que propician migración. Eso es algo ineludible de atender. El tránsito que se ha incrementado por nuestra región, y estas medidas vienen a incrementar, valga la redundancia, esa crisis que podemos tener en el tema migratorio.
Y por eso planteaba en ese instrumento la importancia de crear esa comisión para articularnos mejor, saber qué acciones vamos a implementar durante este tiempo con esta agudización de la crisis migratoria que tenemos. Y por supuesto un llamado a las autoridades que tienen la posibilidad de tomar decisión en temas migratorios y a las instancias que trabajan el tema de derechos humanos. Eso en esencia contiene la iniciativa aprobada. Todos acompañaron excepto diputados del Salvador, 14 diputados del Salvador de Nuevas Ideas que se abstuvieron. Pero, podríamos decir, la misma línea que se tiene en la Asamblea Legislativa del Salvador, lo que es por otro, o bueno, por de verdad, el FMLN, digamos, no va a pasar. No, y de verdad aprovecho y les digo que lamento mucho que la Asamblea Legislativa, en estas dos legislaturas, el tema migratorio lo tiene invisible. Usted recuerda cómo era antes la Asamblea Legislativa de activa, con pronunciamientos por unanimidad de todas las fuerzas políticas, de acompañar los esfuerzos que hacían los migrantes, porque estamos y hemos estado claros de que, por lo menos yo estoy clara desde siempre, que es el país de Estados Unidos el que toma las decisiones. Pero uno como autoridad, por supuesto que tiene un espacio donde puede ir a dialogar con la otra autoridad y hablar de los derechos de su gente y de reivindicarlos y de acompañarlos. Eso no está prohibido, eso es un deber que tenemos los funcionarios. La Asamblea Legislativa antes lo hacía. Esta ha guardado silencio solo para cuando necesitaban el voto del exterior y lo ponían en boga, en tema, era agenda el tema del voto de los salvadoreños en el exterior, y en esta oportunidad no. Mejor la Shakira en los Grammy reivindicó a los migrantes y no una Asamblea Legislativa como El Salvador ha reivindicado a sus salvadoreños. Pero parece ser que hay un temor de expresarse. Miren, yo les doy un consejo, señores diputados, señor presidente, señores políticos, les voy a dar un consejo. Es que no se necesita ser grosero para hacerse respetar. Y hacerse respetar no es pecado. Tenemos en el derecho internacional una gama de opciones para respetarnos. Admiro, felicito y aplaudo desde esta entrevista a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a la presidenta Xiomara de Honduras, al presidente Petro de Colombia, al presidente Justin de Canadá, y también escuché a una funcionaria, no recuerdo el cargo, pero una funcionaria danesa que habló también del tema comercial, por sus posturas que han tenido. ¿Dignas? Porque sí, para mí son dignas. ¿O para eso han sido elegidos también? Para mí son dignas, pero en el caso de la presidenta de México, Claudia, ella con su porte de una mujer muy madura, muy sensata, muy tranquila, ella ha hablado subliminalmente y en algunos momentos muy puntualmente de un trato igual. De un trato igual, y no es porque a ella se le antoje ponerse en ese tono, es que tenemos los países del mundo a nuestro alcance, en nuestra mano, acuerdos, tratados e instrumentos internacionales pactados por los estados que no mueren, en los cuales nos comprometemos a que nuestras relaciones en el mundo van a ser en el marco del respeto a nuestra soberanía, a nuestra autodeterminación y poniendo encima los derechos humanos de nuestras poblaciones. No es pecado pedir nada de lo que estoy diciendo. Eso lo han hecho otras generaciones y se plasmaron en instrumentos internacionales. Yo lo que apelo es a ese respeto establecido desde mucho antes que yo fuera política. Que El Salvador es firmante. Y que tiene que pedir respeto a su pedazo de territorio llamado El Salvador, a su gente, y hablar con ese mismo respeto y tener claro que esas decisiones en materia migratoria, al igual que el resto, las va a tomar Estados Unidos, pero yo no me puedo excluir ni arrinconar solita de no poder hablar por mi gente y mi territorio. Yo me considero, imagínese usted, en el Parlamento, soy la única diputada que en este momento tiene el FMLN y tendrá el FMLN hasta octubre de 2026, la única. Y sin embargo, aunque ustedes no me vean porque no tiene mucha cámara el Parlamento Centroamericano, pero yo tengo en claro lo que significa mi espacio ahí y lo que yo tengo que hacer como funcionaria. Lo tengo claro yo que soy una diputada. Lo debería de tener claro el presidente.
Francisco, aprovecho la oportunidad y le digo que así como presenté esa iniciativa, he presentado otras relacionadas con el tema migratorio y también he ido al Senado y al Congreso durante estos 3 años que he sido diputada del Parlamento. Se recuerda que antes íbamos a cabildeo con la Comisión de Relaciones Exteriores, claro, y el entonces canciller Hugo Martínez, existía esa comunicación, hacíamos ese lobby con los funcionarios que tomaban las decisiones. Y esas cosas se siguen haciendo. Se han muerto, no se hacen. Pero no por ustedes, sino que en la asamblea, la sustituyen a usted en ahora. La asamblea no se hace, pero esta servidora en el Parlamento Centroamericano lo ha seguido haciendo. Y entonces, ¿quién vela por los migrantes? Aparte de usted, no sé desde qué el Parlamento. Concepción tienen ellos sobre la migración. ¿Cuál es la política del gobierno? No sé cuál será la concepción. Pero si usted no lo conoce, ¿cómo lo vamos a conocer nosotros? Realmente lo que veo es el sentido de oportunismo, oportunidad, o como se quiera llamar, que tienen de aprovecharse de momentos de los esfuerzos que hacen los propios migrantes, como el caso de los TPS. Vemos cómo una funcionaria de Cancillería sale mencionando que están acompañando a los migrantes con TPS porque han ampliado el periodo de atención en los consulados para ellos, porque han hecho consulados móviles para el llenado de su solicitud. Me van a disculpar, pero eso ya se hacía, no es novedad, y además es su trabajo. Eso es su trabajo, es su responsabilidad. Y tienen que estar viendo los videos de Nayib Bukele ese llenado de ese llenado de esa solicitud, esos formularios, perdón, se han hecho cada vez que hay prórroga y los ha acompañado el consulado. El Salvador siempre lo ha hecho. Dicen que hoy es gratis, que antes se cobraba. No sé, que me muestren a mí en qué momento se cobraba, pero esa era una facilidad que daba el gobierno de El Salvador desde aquel entonces. Y hacen una maraña y una manipulación de la información, y la gente que tiene a veces la memoria corta o no ha tenido la información puede llegar a creerles. Pues les dice a alguien que ha estado desde hace ratos en el tema migratorio, no voy a decir los años porque van a adivinar la edad, pero desde hace bastante tiempo les puedo decir que me consta que esto se ha hecho, me consta, no es novedad la que les plantean ahora, pero así con esas novedades que ellos plantean que hacen, quieren cubrir lo que realmente es su responsabilidad y es acompañar a la gente. No tengan miedo, un consejo sano, no tengan miedo. Ustedes pueden ponerse a hablar con un funcionario de otro país en el marco del respeto y plantear los intereses nacionales. Es que para eso están en el cargo, para plantear intereses nacionales. Cierro diciendo, el tercer país seguro nunca murió. Ese tercer país seguro se pactó con el presidente Trump y este presidente y los presidentes de Honduras y Guatemala. Fue en su administración, en su primera administración, pero me quedo puntualmente con el caso de El Salvador. Eso no murió, eso quedó como engavetado en la administración Biden. Entonces ahora se desempolva y se dice, sos tercer país seguro, vamos a reavivar ese acuerdo que ya teníamos para que puedas hacer esto. Y salió el señor diciéndole que entonces le ofrecía la cárcel también. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. ¿Qué más se ha hecho en el Parlamento Centroamericano que vincula a El Salvador? A continuación. Buenas noches, tercer bloque, gracias a usted cenando. Bueno, qué alegría, y si lo hace en familia, mucho mejor, y si ya está en casa, fabuloso. Elina Sosa, ella es diputada del Parlamento Centroamericano, nos acompaña esta noche y estamos analizando cómo le va al país, a la región también, ante las medidas anunciadas por los Estados Unidos, la visita de Marco Rubio, pero también conocer qué se hace en el Parlamento Centroamericano. La región, ¿cómo toma estas medidas, Karina? ¿Y qué se puede hacer de parte del Parlamento Centroamericano, del cual usted dignamente representa a El Salvador? Bueno, Francisco, la semana pasada tuvimos sesiones en Guatemala y durante una la mensual. Sesión plenaria. Esta sería la primera sesión después de que Trump también toma la presidencia. Después de esto. Entonces, presenté una iniciativa y solicité a mis colegas que la pasáramos con modificación de agenda, que se pudiera aprobar en el momento, y así fue. Recibió el respaldo de los diputados de los diferentes países de la región, excepto de los diputados del partido de gobierno. Los diputados de Nuevas Ideas, de nuestro país,
se abstuvieron de votar por esta iniciativa que lo que tenía en esencia o lo que tiene en esencia es un llamado de alerta y una muestra de solidaridad y compromiso con los migrantes como Parlamento Centroamericano, de acompañarlos en el respeto a sus derechos y en la defensa de los mismos. Y también pedirle al SICA que cree una comisión especial que atienda la situación migratoria en la región, que no solo se tiene que referir uno a crear una comisión porque hay amenazas o acciones tomadas por Estados Unidos hacia la región, sino que también analizar lo que ha venido en incremento en la región y que tiene que ver con ese flujo migratorio del sur y extracontinental que está tomando a nuestra región como ese tránsito, pero de manera más intensa que antes. Entonces es una combinación de cosas. Las circunstancias propias en nuestra región que propician migración. Eso es algo ineludible de atender. El tránsito que se ha incrementado por nuestra región y estas medidas vienen a incrementar, valga la redundancia, esa crisis que podemos tener en el tema migratorio. Y por eso planteaba en ese instrumento la importancia de crear esa comisión para articularnos mejor, saber qué acciones vamos a implementar durante este tiempo con esta agudización de la crisis migratoria que tenemos. Y por supuesto un llamado a las autoridades que tienen la posibilidad de tomar decisión en temas migratorios y a las instancias que trabajan el tema de derechos humanos. Eso en esencia contiene la iniciativa aprobada. Todos acompañaron excepto diputados del Salvador, 14 diputados del Salvador de Nuevas Ideas que se abstuvieron. Pero, podríamos decir, la misma línea que se tiene en la Asamblea Legislativa del Salvador, lo que es por otro, o bueno, por de verdad, FMLN, digamos, no va a pasar. No, y de verdad, aprovecho y les digo que lamento mucho que la Asamblea Legislativa, en estas dos legislaturas, el tema migratorio lo tiene invisible. Usted recuerda cómo era antes la Asamblea Legislativa de activa, con pronunciamientos por unanimidad de todas las fuerzas políticas, de acompañar los esfuerzos que hacían los migrantes, porque estamos y hemos estado claros de que, por lo menos yo estoy clara desde siempre, que es el país de Estados Unidos el que toma las decisiones, pero uno como autoridad, por supuesto que tiene un espacio donde puede ir a dialogar con la otra autoridad y hablar de los derechos de su gente y de reivindicarlos y de acompañarlos. Eso no está prohibido, eso es un deber que tenemos los funcionarios. La Asamblea Legislativa antes lo hacía. Esta ha guardado silencio solo para cuando necesitaban el voto del exterior y lo ponían en boga, en tema, era agenda el tema del voto de los salvadoreños en el exterior, y en esta oportunidad no. Mejor la Shakira en los Grammy reivindicó a los migrantes y no una Asamblea Legislativa como El Salvador ha reivindicado a sus salvadoreños. Pero parece ser que hay un temor de expresarse. Miren, yo les doy un consejo, señores diputados, señor presidente, señores políticos, les voy a dar un consejo. Es que no se necesita ser grosero para hacerse respetar. Y hacerse respetar no es pecado. Tenemos en el derecho internacional una gama de opciones para respetarnos. Admiro, felicito y aplaudo desde esta entrevista a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a la presidenta Xiomara de Honduras, al presidente Petro de Colombia, al presidente Justin de Canadá, y también escuché a una funcionaria, no recuerdo el cargo, pero una funcionaria danesa que habló también del tema comercial, por sus posturas que han tenido. ¿Dignas? Porque sí, para mí son dignas. ¿O para eso han sido elegidos también? Para mí son dignas, pero en el caso de la presidenta de México, Claudia, ella con su porte de una mujer muy madura, muy sensata, muy tranquila, ella ha hablado subliminalmente y en algunos momentos muy puntualmente de un trato igual. De un trato igual, y no es porque a ella se le antoje ponerse en ese tono, es que tenemos los países del mundo a nuestro alcance, en nuestra mano, acuerdos, tratados e instrumentos internacionales pactados por los estados que no mueren, en los cuales nos comprometemos a que nuestras relaciones en el mundo van a ser en el marco del respeto a nuestra soberanía, a nuestra autodeterminación y poniendo encima los derechos humanos de nuestras poblaciones.
No es pecado pedir nada de lo que estoy diciendo. Eso lo han hecho otras generaciones y se plasmaron en instrumentos internacionales. Yo lo que apelo es a ese respeto establecido desde mucho antes que yo fuera política. Que El Salvador es firmante. Y que tiene que pedir respeto a su pedazo de territorio llamado El Salvador, a su gente, y hablar con ese mismo respeto y tener claro que esas decisiones en materia migratoria, al igual que el resto, las va a tomar Estados Unidos, pero yo no me puedo excluir ni arrinconar solita de no poder hablar por mi gente y mi territorio. Yo me considero, imagínese usted, en el Parlamento, soy la única diputada que en este momento tiene el FMLN y tendrá el FMLN hasta octubre de 2026, la única. Y sin embargo, aunque ustedes no me vean, porque no tiene mucha cámara el Parlamento Centroamericano, pero yo tengo en claro lo que significa mi espacio ahí y lo que yo tengo que hacer como funcionaria. Lo tengo claro yo, que soy una diputada. Lo debería de tener claro el presidente. Francisco, aprovecho la oportunidad y le digo que así como presenté esa iniciativa, he presentado otras relacionadas con el tema migratorio y también he ido al Senado y al Congreso durante estos 3 años que he sido diputada del Parlamento. Se recuerda que antes íbamos a cabildeo con la Comisión de Relaciones Exteriores, claro, y el entonces canciller Hugo Martínez, existía esa comunicación, hacíamos ese lobby con los funcionarios que tomaban las decisiones. Y esas cosas se siguen haciendo. Se han muerto, no se hacen. Pero no por usted, sino que la sustituyen a usted ahora. En la Asamblea no se hace, pero esta servidora en el Parlamento Centroamericano lo ha seguido haciendo. Y entonces, ¿quién vela por los migrantes? Aparte de usted, no sé desde qué el Parlamento, concepción tienen ellos sobre la migración. ¿Cuál es la política del gobierno? No sé cuál será la concepción. Pero si usted no lo conoce, ¿cómo lo vamos a conocer nosotros? Realmente lo que veo es el sentido de oportunismo, oportunidad, o como se quiera llamar, que tienen de aprovecharse de momentos de los esfuerzos que hacen los propios migrantes, como el caso de los TPS. Vemos cómo una funcionaria de Cancillería sale mencionando que están acompañando a los migrantes con TPS porque han ampliado el periodo de atención en los consulados para ellos, porque han hecho consulados móviles para el llenado de su solicitud. Me van a disculpar, pero eso ya se hacía, no es novedad, y además es su trabajo. Eso es su trabajo, es su responsabilidad. Y tienen que estar viendo los videos de Nayib Bukele ese y todo llenado de ese llenado de esa solicitud, esos formularios, perdón, se han hecho cada vez que hay prórroga y los ha acompañado el consulado. El Salvador siempre lo ha hecho. Dicen que hoy es gratis, que antes se cobraba. No sé, que me muestren a mí en qué momento se cobraba, pero esa era una facilidad que daba el gobierno de El Salvador desde aquel entonces. Y hacen una maraña y una manipulación de la información, y la gente que tiene a veces la memoria corta o no ha tenido la información puede llegar a creerles. Pues les dice a alguien que ha estado desde hace ratos en el tema migratorio, no voy a decir los años porque van a adivinar la edad, pero desde hace bastante tiempo les puedo decir que me consta que esto se ha hecho, me consta, no es novedad la que les plantean ahora, pero así con esas novedades que ellos plantean que hacen, quieren cubrir lo que realmente es su responsabilidad y es acompañar a la gente. No tengan miedo, un consejo sano, no tengan miedo. Ustedes pueden ponerse a hablar con un funcionario de otro país en el marco del respeto y plantear los intereses nacionales. Es que para eso están en el cargo, para plantear intereses nacionales. Cierro diciendo, el tercer país seguro nunca murió. Ese tercer país seguro se pactó con el presidente Trump y este presidente y los presidentes de Honduras y Guatemala. Fue en su administración, en su primera administración, pero me quedo puntualmente con el caso de El Salvador. Eso no murió, eso quedó como engavetado en la administración Biden. Entonces ahora se desempolva y se dice, sos tercer país seguro, vamos a reavivar ese acuerdo que ya teníamos para que puedas hacer esto. Y salió el señor diciéndole que entonces le ofrecía la cárcel también. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. ¿Qué más se ha hecho en el Parlamento Centroamericano que vincula a El Salvador? A continuación.
Bueno, en la parte final ya de No se piensa. Lo interesante plática con Karina Sosa, pero qué preocupante también la reflexión que da sus comentarios para los connacionales. Pero hay un tema así un poco que brevemente lo vamos a tocar, por eso se queda en la parte final. Conocí que en esta sesión primera del 2025 del Parlamento Centroamericano, Honduras pidió un minuto de silencio por la muerte del expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, que debería ser del Parlamento Centroamericano, entiendo, pero hubo una modificación o El Salvador no recuerdo ya qué pasó. Una resolución de la Corte. Exactamente. Bueno, pero ¿qué pasó ahí? Sí, hubo una solicitud por parte de un compañero diputado de incorporar el minuto de silencio al presidente Mauricio Funes. Un minuto de silencio era. Incorporar al minuto de silencio, porque habían otras personas que habían fallecido en el minuto de silencio. Y bueno, se incorpora y votan los diputados, excepto los diputados del partido de gobierno, o sea, que unos votaron en contra y otros votaron abstención. Esa fue la postura de ellos. Realmente es una cosa que deja entrever, exactamente, eso, a ese punto yo, deja entrever de qué está hecho usted, porque estamos hablando de una persona que ya murió, independientemente de si usted haya estado o no a favor o de acuerdo con las cosas que él haya hecho en vida, pero estamos hablando de que ya murió, ya no está en el plano terrenal, y que nos recuerda a todos que somos seres humanos y que tenemos una fecha de caducidad o terminación de nuestra vida. Nuestra vida se acaba y el tiempo en política es súper finito. Y usted es ser humano antes de entrar a política y durante estar en política y al salir de la política. Y estamos hablando de algo que no les quitaba ni les ponía, pero demuestran realmente lo que hay en su interior. Y yo aquí debo mencionar que también escuché gestos y muestras de otros diputados y funcionarios del gobierno que aunque dieron su opinión política, pero dieron un pésame. No sé si los habrán regañado o qué les habrán hecho, pero demostraron un lado humano diferente. Y le puedo decir que fue como unos 3 que yo escuché. Pero en el caso del Parlamento, una postura como esa me parece a mí que demuestra de qué está hecha la persona, el ser humano. Otro punto que pasó también y donde se abstuvieron fue una iniciativa de un pronunciamiento por el cese al fuego en Israel. No, eso es broma. Es en serio, es en serio, se abstuvieron. ¿Y por Entonces qué? Uno dice, ¿Cuál es la razón? ¿qué están pensando? No dijeron nada, se abstuvieron. Se abstuvieron en esta plenaria en el tema migratorio, en el minuto de silencio, unos en contra y otros abstención, en el tema del pronunciamiento por el cese al fuego de Israel y Hamás, y también por el tema migratorio. Esa fue la postura de Nuevas Ideas en el Parlamento Centroamericano, a promover sus propias iniciativas, que a mí me parece que está bien, cada quien puede promover lo que quiera, pero en este caso estamos hablando de una agenda que incluso el mismo presidente Trump ha estado apoyando, que es el cese al fuego. Entonces uno no entiende con quién se quieren congraciar o cuál es el miedo que tienen en las acciones que puedan tomar a través de su voto en ese Parlamento Centroamericano. Le comparto esto y algo que también quiero que sepa la gente, es que pasó un pronunciamiento con el tema del Canal de Panamá, presentado por una diputada. Es un gran rollo, ¿no? Sí, por una diputada de Panamá que lo ha hecho con mucha preocupación, representando la voz de los diferentes sectores del pueblo panameño que se han externado con esas amenazas que se hicieron, incluso de hacer uso de la fuerza, que fue una subida de tono bastante grande, el decir el presidente Trump que incluso usando la fuerza podía llegar a tomar el canal. Ese sentimiento está ahí en la gente panameña, en el pueblo panameño, y lo llevaron al Parlamento. Y por supuesto que también apoyamos y dimos ese gesto como diputados centroamericanos de acompañar el respeto a la autodeterminación y la soberanía de un país como Panamá, que ha demostrado una excelente administración del canal, que fue otorgada esa administración, o cedida, mejor dicho, esa administración del canal en 1999 en el tratado firmado por los presidentes en ese entonces, Torrijos, Carter. Y le quedó la administración a Panamá completamente. Y lo han sabido hacer a tal punto, y lo han sabido administrar no solo para el mundo, como una puerta para el mundo para facilitar el comercio mundial, sino también para beneficio propio, porque usted ve ahora en las cifras económicas cómo se ha desarrollado el país de Panamá.
Los números hablan en materia económica y usted ve que la principal economía en estos momentos, la más posicionada, es la economía panameña, y la que menos tiene posibilidades es la nuestra. Pero ese es un ejemplo importante y me parece a mí, mi voto estuvo ahí por supuesto, y me parece a mí que es importante respaldar esto, así como si fuera México, como si fuera otro país. Hay que respetar lo que cada país decide y tiene. Es su soberanía, es su tierra. El pecado ahí es China, nos podemos para Estados entender. Unidos. Y el objetivo 2 de la visita, recordemos lo que mencionaba, el objetivo 2 de la visita del señor Rubio, por agenda del presidente Trump, es evitar la expansión de China en estos territorios. O sea que no fue la biblioteca, la BINAES. Yo pensaba que allí iba a ser la reunión, pero no, estaba muy lejos del centro. Bueno, qué agradable que nos reencontremos acá, diputada Karina Sosa, y poder tener esta conversación y sobre todo en pro de los migrantes salvadoreños, que no la pasan nada bien, todo su camino es una tortura. Llegar allá y abrirse espacio es complicadísimo, mantenerse mucho peor, o sea, lograr una estabilidad, falta mucho de tiempo para que ellos la tengan. Definitivamente, y le agradezco a usted por tomar este tiempo de la entrevista y dedicársela a esos migrantes angustiados. Porque el que usted aperture el canal, aperture también este espacio, es para que ellos se den cuenta que existimos también otros que creemos en su lucha, en su esfuerzo, y que estamos dispuestos a acompañarlos desde donde nos toque y a señalar y poner los puntos sobre las IES cuando corresponda, para recordarle a otras autoridades como el presidente que tiene un mandato que cumplir. Independientemente hayan votado o no por él, tiene que cumplirles y reivindicar sus derechos. Y un llamado también a la Cancillería a que sensibilice en esta área al presidente para que pueda tener una mayor cercanía con la población salvadoreña en el exterior. Los migrantes lo necesitan también, necesitan esa figura fuerte que se plantea en otros aspectos donde quiere posicionar su imagen. Lo necesitan también ahora los migrantes, particularmente los de Estados Unidos. Muchas gracias, Francisco. Feliz noche a todas las amigas y amigos. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Karina, que nos ha acompañado en esta oportunidad en No se piensa. A ustedes también muchas gracias. Próximo miércoles los espero por acá. Sigan comentando, compartan esta entrevista, esta plática que hemos tenido también en las redes sociales, en todas las redes sociales de Mix de Medio, de Agape TV, Canal 8 y de Radio La RR. Para todos, buenas noches.